entendemos estamos de acuerdo en que la metafísica es, digamos, la forma de la filosofía, ¿no? O sea, absolutamente todo lo que hace la filosofía es metafísica. O sea, hasta ahí no me he perdido. Ajá. O sea, sí, siguiendo, perdón, lo que le leí a Jean Grondin. No sé. Sí. ¿Qué tiene usted que decir? Jein, ¿no? Como dicen los alemanes, sí y no. Ok. A ver, yo creo que hay una línea que interpreta, una línea filosófica que interpreta la propia historia de la filosofía, ¿no? Es decir, que no la deja fuera, ¿no? Hay otras posibilidades en términos filosóficos más ligados a una idea de ciencia específica, ¿no? Algunas corrientes de la filosofía analítica se apegaron a esa línea de la ciencia en donde el presupuesto central es que no se requiere la historia de la ciencia para hacer ciencia, ¿no? Es decir, que tú no necesitas saber la historia de la física o la historia de la química o la historia de la biología para dedicarte a eso, ¿no? Entonces, habría esa línea filosófica que se asemeja o que se enlista, digamos, en esas propuestas científicas. Lo que hacen otra línea de trabajo filosófico, más en el ámbito de la filosofía continental, como es la fenomenología, la hermenéutica y algunos otros pensadores a lo largo de esa tradición, especialmente del siglo XIX, es incorporar la historia de la filosofía como un problema filosófico, ¿no? Y ahí está Hegel, ahí está Nietzsche y por supuesto estaría Heidegger, ¿no? En ese sentido. Esta incorporación significa entonces también interpretar el papel de la propia historia de la filosofía. Y en ese sentido se da la posibilidad de diversas maneras de interpretar, como lo hace Hegel en términos de un conocimiento del espíritu mismo, ¿no? Un despliegue del espíritu mismo, ¿no? Que conduce entonces a la realización o la ejecución de la historia como tal, ¿no? Y esto para Hegel señala también entonces, a partir de ese nivel de autoconciencia en el despliegue del espíritu, las posibilidades de concreción en las instituciones, por ejemplo, ¿no? Y esto lleva entonces a una idea del momento mismo, de la época misma que Hegel vivía. Otra interpretación, la que hace Nietzsche, y que es la que retoma en cierta medida Heidegger, en términos de la metafísica como un modo de hacer filosofía, ¿no? Entonces, lo que interpreta Grondin quizás va en ese sentido, ¿no? De señalar que la filosofía, perdón, la metafísica es un modo privilegiado en el que se ha hecho filosofía. Lo que hace Heidegger es efectivamente tomar esa idea de Nietzsche en términos de que la metafísica no es un área ni una región de la filosofía, no es una, sí, un área que dé respuesta a una pregunta, ¿no? Como se trató de colocar las famosas áreas de la filosofía, ¿no? Lógica, bueno, en el pensamiento helenístico, la interpretación que se hizo de Aristóteles en términos de ciertas parcelas, ¿no? En donde habría una pregunta por la ética, habría una pregunta, digamos, por la política, aunque eso ya vendría más en la interpretación romana,
Habría una interpretación de la lógica, donde estaría el problema de la verdad, la respuesta a la verdad, la tematización de la ética en términos de una respuesta por el bien. Y posteriormente, ya en la modernidad, con Baumgarten, con Wolff y todos ellos, una tematización de lo bello en donde la estética daría respuesta. Entonces, a veces se introduce a partir de la concreción, por ejemplo, del término ontología después del siglo XII, que entonces la ontología también sería una especie de región de la filosofía o la metafísica en esta interpretación que se hace del ordenamiento de los textos de Aristóteles, ¿no? En términos de una protefilosofía y después, en tanto, metata, física, ¿no? Y la metafísica también como una región. Y entonces, a partir de ahí se tendría como una serie de parcelas de la filosofía, ¿no? Entonces, lógica, ética, estética, metafísica, ontología, ¿no? Así se estructuró de alguna manera, se estructuraron los cursos, ¿no? La otra vez estaba escuchando yo participé en una conferencia de Alonso Tordesillas y precisamente una de las críticas que estaban haciendo era la interpretación que hace Heidegger de Aristóteles. Y Heidegger se inserta en una discusión que remite al siglo XIX con ciertas interpretaciones de Aristóteles en términos de una problemática que quizás ustedes han abordado en otros cursos. Aquí no la profundizamos con detalle, pero que remite, creo que lo señalé en alguna de las clases que están en la red, una problemática que está en juego en Aristóteles en términos de lo que señala en algunos libros de la metafísica y que se diferencia de lo indicado en otros. Por ejemplo, lo que indica en el libro cuarto, en el libro sexto y en el libro séptimo, ¿no? Que es algo que precisamente Grondin también tematiza en sus libros, y que es la cuestión de lo que pretende Aristóteles, ¿no? Cuando él, por ejemplo, en el libro cuarto, como ustedes recuerdan, señala o habla de esta protefilosofía, ¿no? Si ustedes recuerdan, hemos indicado que filosofía era sinónimo de episteme. Surgen al mismo tiempo prácticamente las ciencias y esto que llamamos filosofía en Grecia, y comienza a darse una diferenciación primero en términos del filósofos, ¿no? Recuerden, en los presocráticos aparece el término filósofos, pero no aparece el término filosofía, lo que sí ya se concreta con Platón. Pero claro, en el término filósofos está esta tendencia a la sabiduría, esta tendencia al saber, pero no la posesión del saber, ¿no? Aristóteles en esa línea, después del recorrido histórico que hace en el primer libro de la metafísica, ya en el cuarto hace una diferenciación en términos de lo que pudiese ser el objeto de estudio de esto que llamamos filosofía. Y ahí la diferencia es que habla de una filosofía, ¿no? Señala esta protefilosofía y lo que tematiza, como ya sabemos, es el toon geon, ¿no? Lo que es en tanto que es. Pero después en el libro sexto retoma esta cuestión y en el libro séptimo también. Y en el libro sexto trata de buscar o señalar si esta protefilosofía es una de las epistemai conocidas y señala entonces la física, la matemática y la teología, ¿no? La teologique, episteme teologique, que sabemos no tiene que ver con la teología de carácter trascendente, con la teología cristiana o la teología que remitía a un Dios en ese carácter todopoderoso, ¿no?
pero sí tiene que ver con ciertas características que Aristóteles diferencia de la física y de las matemáticas. Eso lo señala en el libro sexto. Entonces parecería que hay una diferencia entre lo que indica en el libro cuarto y en el libro sexto, porque en el libro cuarto está indicando una especie de carácter general de esta ciencia. El objeto de esta ciencia sería algo de carácter general, lo que es en tanto es y que se diferencia de lo particular. Mientras que en el libro sexto parecería que esta protefilosofía remite o se relaciona o se identifica con una de las ciencias, que sería la episteme teologique. Y si es así, entonces ya nos caería en esta generalidad que pretendía, sino sería entonces una ciencia particular. Y eso es uno de los problemas que va a estar en juego. En el libro séptimo, si ustedes recuerdan, lo que dice Aristóteles es que la pregunta por el ser decanta en la pregunta por la usía. Entonces, más bien, en lugar de preguntar por lo que es o por el ser, más bien la pregunta tiene que ser por la usía. Pero esta discusión, esta discrepancia, va a llegar hasta el siglo XIX con una serie de aristotélicos que van a comenzar a discutir, o otros que no son aristotélicos, como el caso de los neocantianos. Paul Nathorp, de manera concreta, a finales del siglo XIX, tiene un texto en donde discute este asunto y ya habla de una ontoteología, ¿no? Es decir, del carácter ontoteológico de la metafísica, es decir, de esta protefilosofía. Si lo que Aristóteles estaba pensando es esta protefilosofía o metafísica, parecería que hay una discusión entre el carácter ontológico y el carácter teológico de este asunto. Eso llega posteriormente a Jäger, ¿no? Y a principios del siglo XX, como sabemos, Jäger se convierte en el aristotélico que interpreta de forma genética a Aristóteles, al señalar en su texto Aristóteles, que es de 1913, si no me equivoco, que hay una diferencia entre la posición ontológica y la posición teológica. La posición teológica sería del periodo temprano de Aristóteles, cercano a Platón, mientras que su posición ontológica sería, digamos, su periodo de madurez, ¿no? Esa es la interpretación que hace Jäger, con lo que Heidegger no va a estar de acuerdo, más bien va a señalar o indicar que la metafísica tiene en sí un problema de carácter ontoteológico y que va a estar marcado y señalado a lo largo de su propia historia. Por lo tanto, para Heidegger la metafísica se convierte en un elemento central de la filosofía, no en algo que pudiese ser erradicado, ¿no? Algo que pudiese ser hecho de lado, sino algo que determina la filosofía, y quizás por eso lo indica Grondin en términos, lo que tú decías, que toda filosofía es metafísica. Si Heidegger lo que estaría señalando es que toda filosofía se entiende respecto de la metafísica, que ha sido el modo guía de las preguntas, ¿no? Fundamentalmente las preguntas por la esencia de las cosas, que todavía seguimos preguntando por ello, y que se identifica con una pregunta de carácter filosófico, ¿no? Está en el núcleo precisamente de la metafísica, pero es un modo de preguntar metafísico. Entonces, cualquier cuestionamiento, y esa es la tesis de Heidegger, cualquier cuestionamiento ajeno a ese modo de preguntar, remite necesariamente a ese modo de preguntar, ¿no? Remite necesariamente a la metafísica como tal. Entonces, para Heidegger no habría una salida, sino otro modo de preguntar. Por eso habla en cierto momento de un primer inicio y otro inicio de la filosofía. Ese primer inicio es lo que considera la metafísica. Y este otro inicio del pensar sería este pensar de otra manera o pensar en tránsito, que señala en su obra tardía, pero que se entiende solamente respecto de la metafísica. ¿Sí? Entonces, quizás a eso se refería Grondin con esa interpretación. No que toda la filosofía se agote en la metafísica, pero sí toda filosofía se entiende respecto de la metafísica.
Muchas gracias, doctor. Y gracias. Y brincando a otro tema, Sí. o bueno, no tanto, no tan lejos, ¿podría, no sé, brindarnos una definición sobre los modos de ser? Ahí sí, para que vean, no me quedó claro exactamente de qué estamos hablando cuando Ujú. decimos modos de ser. Sí, el punto ahí central es que cuando Heidegger quiere, digamos, revivir la ontología, ¿no? Cuando al inicio de Ser y Tiempo dice que la pregunta por el ser es una pregunta que mantuvo en vilo la discusión de Platón y de Aristóteles, y que si acaso se trata de una cuestión ya superada o si todavía es un asunto abierto que pudiese ser repensado. Y lo que va a decir es que ha caído en el olvido. Entonces, claro, pudiese ser cuestionable decir, bueno, ¿cómo va a caer eso en el olvido si ha sido lo que ha guiado la discusión filosófica a lo largo de sus siglos de historia, ¿no? La cuestión del ser ha estado ahí de una u otra manera. Entonces, ¿por qué Heidegger dice que ha caído en el olvido? Y lo que va a señalar o pensar como ese olvido es que el ser ha sido pensado solamente como presencia. Es decir, un modo de ser, es decir, lo que nos proporciona la fenomenología, como indicábamos, y hay una cita que leí del primer curso que dio en Marburgo en 1923, que es el volumen 17 de la Gesamtausgabe, Introducción a la Investigación Fenomenológica, y Heidegger dice que el planteamiento radical de la ontología es posible gracias a la intencionalidad, ¿no? No sé si recuerdan esa cita. La voy a, la Más o voy a, menos. la voy a leer nuevamente porque me parece que es importante para entender esta cuestión de los modos de ser. Dice en este volumen que les decía, Introducción a la Investigación Fenomenológica, que es el primer curso que da en Marburgo, 1923. Con este descubrimiento de la intencionalidad se da expresamente por primera vez en la historia de toda la filosofía el camino para una investigación ontológica fundamental, ¿no? Entonces, para Heidegger, la intencionalidad no va a ser un asunto secundario, va a ser importante. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque lo que señalábamos al hablar de intencionalidad y de fenomenología es que la fenomenología cuestiona los presupuestos en los que nos movemos. Y uno de esos presupuestos acostumbrados, pues es precisamente el de la generalidad, ¿no? Yo lo planteaba en algunas ocasiones en términos de que el mundo se ve como o se interpreta como si jugáramos lotería, ¿no? En términos de que tenemos el libro, la taza, la pluma, el papel, etcétera, ¿no? Como si el mundo fuese eso, ¿no? Cosas, tratamos de interpretar eso como cosas. Lo que hace la fenomenología es cuestionar eso, porque incluso le decimos a eso que es algo abstracto, ¿no? Hegel ya lo había señalado de alguna manera, ¿no? Cuando decía la filosofía piensa el mundo al revés o ve el mundo al revés. Eso efectivamente lo retoma la fenomenología husserliana en términos de eso que parecería lo más claro, es lo más alejado y poco intuido, es decir, poco visto o poco percibido o aprendido de forma concreta. No es lo concreto, ¿no? O sea, para Hegel esto no es lo concreto en términos de que llamamos la taza, ¿no? Sino
en términos hegelianos, esto se entiende a partir de la totalidad. En términos husserlianos, esto se entiende en el marco de una aprehensión, es decir, como un correlato de una vivencia intencional, no de manera autónoma o aislada de entrada, ¿no? O sea, así como decía, la taza, el papel, la pluma, el reloj, ¿no? Como si esas fueran las cosas, ¿no? En el mundo, como si el mundo fuese esa suma o eso que contiene esas cosas abstractas, ¿no? Porque luego viene el problema de cómo contactamos, cómo entramos en contacto con eso, cómo nos relacionamos con eso. Y lo que hace la fenomenología y hace la intencionalidad es precisamente pensar desde el ámbito de la relación. Es decir, esto que la tradición pensaba a posteriori, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Quizás solamente Kant fue el que dio ese giro en términos de colocar eso de forma a priori. Pero el problema está en que, y esa es la crítica que Husserl le haría a Kant, que ahora la objetualidad está determinada por la propia subjetividad, ¿no? Recuerden lo que señalaba Kant en términos de que reconocemos aquello que hemos puesto en las cosas, ¿no? Y la pregunta de la fenomenología es, ¿dónde queda la cosa? ¿No? No se trata de eliminar las cosas, ni tampoco de imponer nosotros las condiciones de posibilidad para que eso sea una cosa, ¿no? Por eso entonces la intencionalidad es importante, porque entonces se parte de la relación misma buscando señalar, digamos, que estamos en una correlación en donde entonces algo que aparece, y por eso decíamos, hablamos de fenómeno y de fenomenología, lo que aparece, aparece para una conciencia de determinada forma, ¿no? Es decir, me aparece de determinada forma, ¿no? Y esto significa que la taza no es la taza pura y simplemente, o el papel pura y simplemente, sino es una taza percibida, es un papel recordado, es una pluma querida, etcétera, ¿no? Es decir, hay esos modos de conciencia, es decir, las vivencias intencionales, las cualidades o la cualidad de la vivencia intencional, que contiene una materia, de acuerdo con el análisis que Husserl hace en la quinta investigación lógica, señala o concluye que se halla ahí esto que llama esencia intencional. Esencia intencional, que es la cualidad, es decir, el tipo de vivencia, más la materia. Pero la materia no es mero contenido nuevamente abstracto, sino, indica Husserl, que en la materia está contenido la manera en la que estamos relacionados con eso que aparece, ¿sí? Y entonces, de esa forma, lo que Husserl tematiza con la intencionalidad es precisamente los diversos modos de conciencia y los diversos modos de aparecer. ¿Qué es lo que le interesa a la fenomenología? Ya lo habíamos señalado en varias ocasiones. La preocupación de la fenomenología no es por el aparecer, sino por los modos de aparecer, ¿no? Y eso es lo que piensa con la intencionalidad, y lo que hace Heidegger es entonces una interpretación de esos modos de aparecer ahora en una versión ontológica, al pensar entonces los modos de ser. Y lo une entonces con esta crítica que hace a la ontología en términos, ontología metafísica, ontología de la tradición, en términos de que el ser o la pregunta por el ser ha sido pensado solamente como la pregunta por la presencia. El ser ha sido pensado como presencia, y a partir de ahí entonces se han interpretado
todas las posibilidades, ¿no? Lo mismo que ocurría con la intencionalidad en términos de esa generalidad, ¿no? O sea, de hablar abstractamente en términos de la taza, el papel, la pluma, ¿no? Y luego se veía la manera de relacionarse con eso. Heidegger lo aplica ahora en términos ontológicos al señalar que lo que ha pensado la tradición ha sido el ser en el sentido de presencia. Es decir, que lo que está a la base de ser es la presencia, y a partir de ahí entonces se han interpretado o modificado las posibilidades para entender lo que aparece, ¿no? Por ejemplo, ponía yo el ejemplo de los útiles, ¿no? Los útiles se piensan como algo que está ahí, que sirve para escribir. Es decir, pero el hecho de que ya esté ahí parecería la base ontológica de esto, y a lo cual se le añade entonces un valor de uso, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una utilidad específica que lo diferencia, vamos a decir, de una obra de arte, ¿no? Que la obra de arte no tiene un uso, pero está ahí también. O un perro, en términos de que el perro vive, la pluma no vive. O sea, esto que se interpretó como diferencias específicas, como, como géneros próximos, diferencias específicas, etcétera, la manera lógica en la que se ha interpretado lo que aparece, para Heidegger es cuestionable en términos de que esas interpretaciones o esas determinaciones lógicas tendrían a la base una ontología de la presencia. Entonces, cuando habla de modos de ser, se trata de romper con esa hegemonía de la presencia que ha determinado todo, incluyendo al ser humano, ¿no? Pensado como animal racional. Ahí estaría esta interpretación que cuestionaría en términos de género próximo y diferencia específica, ¿no? Al hablar de que el ser humano es un animal, ¿no? Como su género, y su diferencia es que es racional, ¿no? Y entonces entrarían otros animales en el mismo género y se buscaría diferenciar mediante el hecho de lo que se ha llamado razón, ¿no? Entonces, animal racional, como definición del ser humano, estaría pensando el ser del ser humano en términos de la presencia también. Entonces, cuando habla de Dasein y todo este señalamiento que hicimos para pensar a este ente y su modo de ser como existencia, lo que Heidegger está pensando es desde el aparecer mismo, ¿no? ¿Qué ocurre con este ente? ¿Cómo aparece? Y a partir de una descripción inicial, tratar de pensar su modo de ser, diferenciándolo de esta interpretación presencial de la tradición. ¿Sí? No sé si se aclara, es decir, lo importante para entender esta cuestión de los modos de ser, que Heidegger piensa respecto del ser humano, respecto de los animales, por ejemplo, en el volumen 29-30 de la Gesamtausgabe, que es conceptos, este volumen, conceptos fundamentales de la metafísica, que es un curso del 29-30, ahí piensa la cuestión de los animales, por ejemplo, ¿no? En el volumen 26, que es Principios Metafísicos de la Lógica, que es el último curso que dio en Marburgo, ahí piensa en algún momento la cuestión de las matemáticas, señala o anticipa la cuestión de Dios de forma nada más como indicación, cosa que va a retomar después como preocupación en textos posteriores, etcétera. Pero, bueno, y está los textos de 1931, 32, a partir de ahí hasta el 36, del origen de la obra de arte, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, por ahí está.
El origen de la obra de arte, la primera versión, y luego las otras versiones que están en Caminos de Bosque, ¿no? Ahí piensa la cuestión de la obra de arte. Entonces, cuando Hegel habla de modos de ser, habla de estas posibilidades de tematizar lo que aparece desde su determinación ontológica y no desde una imposición que sería la presencia, ¿no? Eso me parece que es lo determinante para entender esta idea de modos de ser que, repito, hunde sus raíces en lo abierto por Husserl en términos de los modos del aparecer y de la intencionalidad. No sé si más o menos se aclara. Sí, sí, doctor. Y perdón, ya que sacó a relucir el tema del origen de la obra de arte, tengo tres preguntas sobre estética y ya dejo hablar a compañeros, perdón. La primera sería, entonces entiendo que en el esquema de Heidegger el arte no debe ser orientador, no debe ser útil en ningún momento o pierde su estatus de arte. ¿Estoy en eso en lo correcto? Así es, sí, así es. Es decir, Ok. el asunto que él piensa desde 1931, estoy tratando de buscar el texto. ¿Dónde está? Acá está. O sea, yo traduje la primera versión que se publicó en la revista de filosofía de la Ibero. Ahí por ahí lo subí también en el video del que hablo sobre el origen de la obra de arte. La última versión es de 1936, que está incluido en otro volumen, Holzwege, ¿no? Caminos de Bosque. Esta es una versión independiente que tradujo Arturo Leite. Pero digamos, son la primera y la última versión. Y es interesante. Yo en el video ahí señalo una serie de tesis y la importancia de esta cuestión. Lo de la fecha, ¿no? La fecha me parece que es importante porque algunos interpretaron que Heidegger se había dedicado al arte y a la poesía porque había fracasado en la política, ¿no? Y por eso entonces que después de 1934 ya se dedicó al arte. Y no es cierto, desde antes tenía esta preocupación, antes de intervenir en cuestiones políticas. Pero digo, más allá de eso, una de las tesis centrales que indica es que lo que aparece está determinado por su modo de ser, ¿no? Es decir, el ser humano, en tanto Dasein, aparece de tal o cual forma precisamente porque se trata de una mera relación de ser arrojado en el mundo, fuera de sí, sin fundamento, etc., ¿no? Y eso aclara entonces lo que los comentaristas y los que escriben textos de superación personal le llaman la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? O sea, lo que Hayek está indicando es o señalando es una descripción fenomenológica de nuestro estar en el mundo. Y a partir de ahí se entiende al ente en su aparecer, ¿no? Eso es lo que busca indicar. Y en la descripción que hace en torno a los útiles, también va en esa dirección. Es decir, el útil aparece precisamente como útil y su modo de ser está determinado como algo a la mano cuya esencia, digamos así como se ha llamado la tradición, no es un significado perenne, presupuesto o a priori, sino que depende del contexto, de la cadena respeccional, ¿no? De esa cadena respeccional es la que nos indica lo que algo es y concretamente su función. En el caso del arte,
lo que Heidegger piensa es qué es lo que hace que algo sea una obra de arte y que pueda diferenciarse precisamente de un útil o de un ser humano o de un animal o de algo que está simplemente ahí, ¿no? El arte no es algo que esté simplemente ahí. O sea, su diferenciación no puede ser otra vez el ámbito de la presencia, sino que ahí Heidegger piensa su determinación en términos de una lucha que se da entre aquello que ahí nombra materia, recordando al término gilé griego, en el sentido de, acuérdense que gilé, el término nuestro materia viene de madera, ¿no? Significa gilé, significa madera. Es decir, algo sólido, concreto, que oculta o que se oculta en tanto es algo que no está descubierto en sí o en su plenitud o en su totalidad, ¿no? Sino más bien es algo cerrado, ¿no? Es un tronco o una pieza de madera como algo cerrado y que puede ser intervenido, que puede ser modificado, que puede ser usado en algún sentido, pero que es externo a ello. Y eso es el ámbito de lo abierto, es el ámbito que desde Ser y Tiempo Heidegger pensaba como mundo, y todavía en estas primeras versiones de la obra de arte lo piensa como mundo, después ya lo va a pensar como cielo en la década de los 40, pero todavía en la década de los 30 piensa eso como mundo en el sentido de lo abierto, lo significativo es lo abierto, ¿no? Entonces, una madera que, por ejemplo, esta madera ya no es simplemente madera, sino que ha sido abierta a palo que tiene en tanto lápiz, ¿no? Y entonces, esta es una madera abierta, es decir, lo cerrado de la madera ya no es visto o tematizado en la interpretación cotidiana, sino más bien el sentido de utilidad, que es lo que abre la madera. Lo cerrado de la madera ha quedado a un lado, ¿no? Porque se impone lo abierto del significado, en este sentido, lápiz. ¿Esto a dónde nos lleva? Bueno, a que Heidegger diría, esto no puede ser una obra de arte, porque precisamente lo que está aquí en juego es la imposición de lo abierto sobre lo cerrado, es decir, del mundo sobre la tierra, como le llama en el origen de la obra de arte, al ámbito de la materia, ¿no? El ámbito de la gilé o el ámbito de la materia sería el ámbito de la tierra y mundo, en este caso, sería lo abierto. Entonces, el mundo abre, se impone sobre la tierra, que es el ámbito de lo cerrado. Y eso cambia en la obra de arte, de acuerdo con esta interpretación de Heidegger, en el sentido en que hay una lucha entre lo abierto y lo cerrado, entre mundo y tierra. Y esa lucha es precisamente la que posibilita que eso aparezca como una obra de arte, ¿no? Si pensamos en términos de este ejemplo que estoy poniendo de la madera y pensamos en una escultura, ahí estaría la materia, la tierra, como algo que no se deja dominar o imponer por lo significativo del mundo, sino que lo que reluce o lo que se deja ver es precisamente la materia como materia, la tierra en tanto tierra, ¿no? Cosa que, repito, no ocurre con los útiles. Es decir, la materia, el material, se está subsumido o se deja subsumir a la utilidad, a la apertura de mundo en ese sentido de utilidad para otro fin. Es decir, la silla para sentarse, ¿no? Y el color, la forma, etcétera, están
al servicio de esa significatividad, ¿no? Si pensamos en los ejemplos que ya he puesto de los colores con los que pintamos un espacio, van también en ese sentido, es decir, al servicio de la utilidad, al servicio de la significatividad y del ámbito de lo abierto, ¿no? Por ejemplo, que este espacio sea pintado de colores claros, ¿no? Bueno, precisamente para reflejar la luz, o en el ámbito académico también. Pero no ocurre así en otros espacios en donde el color está subsumido a la funcionalidad. En la pintura no ocurre eso. Precisamente una obra de arte, en tanto pintura, ahí se daría la lucha entre el color y lo significativo. O en el caso de la poesía, en torno a la palabra, ¿no? Lo que Heidegger destaca es precisamente la palabra como materia, como ese ámbito cerrado que se muestra en la poesía precisamente como palabra, y no al servicio de una funcionalidad o de un sentido, como sería precisamente el significado, ¿no? Si ustedes recuerdan el análisis que hace Husserl en la primera investigación lógica, va en ese sentido. La intención significativa, en donde entonces la palabra tiene sentido a partir de ese significado, esa objetualidad que estaría ahí en juego. Pero la palabra estaría entonces al servicio de el significado, es decir, del ámbito de lo abierto, y no como palabra, cosa que sí ocurriría en la poesía. Entonces, ¿sí se entiende? Es decir, en esa medida no podría ser de carácter útil, ¿sí? Podemos interpretarlo entonces en el sentido de que lo cerrado toma la materia como un medio para un fin útil, y lo abierto, el mundo, toma la materia a la hora del arte como el fin en sí mismo. Pero lo importante en esta lectura es la lucha. El término ahí central es Okay. Streit, ¿no? En términos de lucha o pelea que se da entre este ámbito de lo abierto, en tanto mundo, repito, aquí, posteriormente, cuando Heidegger habla de otros aspectos de la cuadratura, después de 1945, ahí va a hablar de cielo, ya no va a hablar mundo, sino cielo. Pero aquí todavía habla de mundo, en ese sentido de lo abierto. Habla de mundo porque, si usted recuerda, en Ser y Tiempo, lo que determina el mundo es lo que llama mundaneidad del mundo, que es precisamente la significatividad, ¿no? Es decir, el ámbito de lo significativo es lo que abre. Es decir, cualquier materia, vamos a ponerla así, puede ser significada, ¿no? Pero esa significatividad sería una significatividad impuesta en donde la materia, ¿no?, estaría al servicio del mundo, es decir, al servicio de esa significatividad, incluyendo el propio lenguaje, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahora, en las palabras que pronuncio, estarían al servicio de este carácter significativo del lenguaje, en términos de tratar de dar a entender una serie de elementos, una serie de cuestiones, ¿no? Pero efectivamente el fin, ¿no?, sería otro, estaría fuera de la materia misma, estaría fuera del ámbito de lo cerrado. Lo cerrado queda subsumido, queda en un segundo plano, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque lo determinante es el fin de lo significativo, el fin de lo abierto. Y en la obra de arte, lo que Heidegger piensa es que hay una lucha entre ese ámbito de lo cerrado y de lo abierto, y al mantenerse en esa lucha es que se da la obra de arte. Ok, ya entendí cómo funciona el asunto, creo. ¿Puedo, entonces, ya
preguntarle por los textos de Heidegger, aparte del origen de la obra de arte en estética, en materia de estética. Sí, bueno, el texto fundamental es ese, ¿no? Del origen de la obra de arte en sus diversas versiones. Como decía, esta primera versión de 1931, 30-31, y después la última es de 1936, ¿no? La diferencia, y que es lo que le criticaba mucho, pues es, por ejemplo, los ejemplos que coloca. Las famosas botas de Van Gogh, del cuadro de Van Gogh, no están en la primera versión. Entonces, para Heidegger, el hecho de que haya nombrado un ejemplo, como es el caso del cuadro de Van Gogh, eso no anula por completa su interpretación sobre el origen de la obra de arte, ¿no? Que por ahí se fueron algunos críticos, ¿no? Como se llama Shapiro, por ejemplo. Algunos críticos atacaron a Heidegger en esos términos, es decir, que el ejemplo era equivocado, la interpretación de Heidegger en torno al cuadro de Van Gogh es completamente errado, ¿no? Y por lo tanto se anula su interpretación sobre el arte. Lo que ahora sabemos es que en la primera versión no se da ese ejemplo y sí se da esto que acabamos de señalar en términos de la determinación del arte. Eso sería un primer momento de esta cuestión. Hay otro momento posterior que es ya la relación con los escultores de forma directa, especialmente con Eduardo Chillida, ya en los años 60, y está la participación a partir de una exposición que se hizo de obras de Chillida, y el texto de Heidegger sobre el arte y el espacio, ¿no? Pero de alguna manera lo que tematiza Heidegger en los años 60 va más a partir de lo que ya señaló en la década de los 40 en otros textos donde menciona esta famosa cuaternidad, ¿no? Gefiert, en donde se da una contraposición ya no solo entre lo abierto y lo cerrado, sino entre los mortales y los divinos. Y ahí estaría entonces la tierra, el cielo, tanto lo cerrado, lo abierto, los mortales y los divinos. Eso es el famoso, la famosa cuaternidad que señala por primera vez en su conferencia sobre la cosa de 1949, una conferencia que leyó en Bremen y que después repitió en München y en otros lugares a partir de finales de la década de los 40, principios de los 50. Y a partir de ahí entonces se entiende también una tematización sobre el espacio que abarcará entonces también el problema o la tematización de la escultura, el arte en tanto escultura y la cuestión del espacio. Pero digamos, ese es un segundo gran momento de la tematización de Heidegger en esta cercanía directa con escultores. Siempre tuvo o buscó una cercanía con artistas, ¿no? En la década de los 50, con músicos, con poetas, bueno, a partir de ahí con René Char, con Georges Braque, ¿no? El pintor, con Karl Orff, músico. Bueno, hay toda una relación que se establece Heidegger en la década de los 50 y que llega entonces también hasta los 60. Digamos, es complicado ahorita señalar una bibliografía así explícita sobre el arte, porque de alguna manera en la base estaría la cuestión del lenguaje, que va a pensar desde la década de los 30, ¿no? En el sentido de la poesía como aquello que permite decir de múltiples formas y que se expresa precisamente en el arte a partir de esta lucha que se da entre
lo abierto y lo cerrado. O sea, el texto base sería ese, del origen de la obra de arte, y quizás sería cuestión de buscar algunos textos que pudiesen apoyar, digamos, esta lectura. Hay una compilación que hizo Félix Duque, donde hay algunos textos de Arturo Leite. Arturo Leite ha escrito mucho sobre arte. Yo te recomiendo los textos de Arturo Leite. Y Félix Duque también tiene una compilación interesante que se llama El arte de verdad, ¿no? Que son textos precisamente sobre el propio Heidegger, ¿no? Pero de entrada sería eso, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. doctor, una pregunta. Aunque sea, digamos, de una manera muy general. Bueno, son dos preguntas. La primera, de una manera general, ¿cuál sería el acceso fenomenológico a la obra de arte? Es decir, ¿cómo se presenta o cómo aparece la obra de arte, digamos, en un estudio fenomenológico? Y la segunda pregunta, hablaba usted de la poesía. Tengo entendido que para Heidegger, al menos, la poesía era como el nivel más elevado donde se podía encontrar el ser. Por eso toda la relación que tenía con Hölderlin. Entonces, esa parte, ¿por qué o cómo es que Heidegger considera eso acerca de la poesía? Ok, bueno, son preguntas complicadas. Respecto de la primera, ¿no? Yo creo que Heidegger procede como, como lo ha hecho en los otros casos, ¿no? O sea, la cuestión, digamos, de acceso fenomenológico remite, como decíamos hace un momento, a los modos de aparecer, evitando las presuposiciones, ¿no? Entonces, a partir de una idea o a partir de una autoridad o lo que se nos diga que las cosas son o aparecen de tal manera, eso es lo que tendría que ser cuestionado en un primer momento y dejar precisamente ese aparecer, ¿no? Es decir, remitirnos a lo que estaría en juego y que hace de la obra de arte eso, ¿no? No es a ver, no es lo inmediato, ¿no? Creo que ya lo había señalado también, o lo digo por ahí en alguno de los videos, el fenómeno no es lo inmediato, ¿no? Porque no se trata de simplemente una tematización, como decía yo, del aparecer, sino lo que nos interesa es el modo de aparecer o los modos de aparecer, ¿no? Y eso indica o exige cierto trabajo, ¿no? Por eso entonces Husserl y Heidegger van a enfatizar ese trabajo metódico de la fenomenología en términos de que no se trata de una trivialidad, ¿no? Si fuese nada más lo que está ahí y ya en la inmediatez. Hay muchos riesgos en las tematizaciones. Por ejemplo, que todo se reduzca hacia un ámbito superior o hacia un ámbito inferior. Si decimos, por ejemplo, que la silla o la mesa es un mueble, bueno, pues entonces ya esa silla o esa mesa que me aparece ya estaría fuera de juego y estaría resumida o remitida a otro ámbito que precisamente sería ese mueble. O si es reducida a partículas o a ondas, etcétera, ¿no? ¿Dónde